Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de Semilla Youth. Mi nombre es Rebeca, para los que no me conozcan. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y poder compartirles sobre un tema que Dios ha estado trabajando en mí y es la obediencia. Me gustaría comenzar por compartirles la definición de obediencia. La palabra obediencia deriva del verbo obedecer y viene del hebreo shama, que significa escuchar a. Por lo tanto, la obediencia es actuar bajo la influencia o la autoridad de aquel a quien escuchamos. Cuando nosotros obedecemos es porque nos estamos sometiendo, estamos accediendo a aquello que escuchamos. Y sin duda todos los días estamos obedeciendo a algo o a alguien, consciente o inconscientemente. Las decisiones que tomamos muchas veces son influenciadas por algo o alguien. Por lo tanto, a mí me parece importante que hagamos una pausa y nos preguntemos a nosotros mismos: ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién estoy obedeciendo? Vivimos en la era de las redes sociales y hoy más que nunca tenemos acceso a miles, si no es que millones de voces que pueden influenciarnos, ya sea para bien o para mal. Voces como las de influencers, de artistas, de celebridades, incluso de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Miles de voces a las que tenemos acceso, pero hay una sola voz que tiene el mejor interés para nosotros en mente. Una sola voz que nos ama incondicionalmente y que quiere darnos vida, vida en abundancia. Esa única voz es la de Dios. Él nos dice a través del profeta Jeremías: escuchen mi voz, obedézcanme. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado para que les vaya bien. Pero ¿por qué es importante la obediencia? Esto podemos saberlo a través de dos personajes que han marcado el destino de cada uno de nosotros. El primer personaje es Adán y él es el ejemplo de la desobediencia. ¿Qué pasó con él? Todos conocemos su historia. El primer hombre que Dios creó y le dijo: puedes comer de cualquier fruto excepto de aquel árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que lo comas, ciertamente morirás. Y después llegó la serpiente, engañó a Eva, y Eva habló con su esposo y le dijo: oye, deberíamos de comer de este fruto. Adán accedió, escuchó la voz de su esposa en lugar de escuchar la voz de Dios. Ignoró la voz de Dios y accedió a desobedecerlo. Cuando Dios habló con él después de esto, le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por lo tanto, podemos ver que la consecuencia de ignorar la voz de Dios y desobedecerlo es separación de su presencia y condenación para nosotros. Pero hay un nombre del cual podemos aprender obediencia perfecta. Y este hombre es Jesús. Él fue obediente hasta la muerte, literalmente obedeció hasta el punto de su muerte que él no merecía. La obediencia de Jesús trajo para ti y para mí este favor inmerecido de estar viviendo en la presencia de Dios, de estar viviendo en una relación, en comunión con Él. Como lo dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios por su misericordia y la obediencia perfecta de Jesús. Y Jesús nos exhorta a ser obedientes tal y como Él lo ha sido. En Juan 14:21 Jesús nos dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Jesús nos dice esto porque sabe que es posible obedecerlo, que podemos obedecerlo. La pregunta es: ¿cómo podemos obedecerlo? ¿Cómo puedo obedecer a Dios de la misma manera que Jesús fue obediente hasta el punto de la muerte? ¿Cómo puedo yo también ser obediente? Y me gustaría ir a Juan 3, en donde ustedes recuerdan que Jesús estaba hablando con Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que necesitamos para poder obedecer a Dios es nacer de nuevo. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sus ojos espirituales están cerrados, por lo tanto, no puede ver a Dios, no puede escucharlo y mucho menos obedecerlo. Pero algo milagroso ha sucedido en ti y en mí. Tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ahora podemos ver el reino de Dios. Y su Espíritu ha comenzado a vivir en nosotros y a transformarnos, a hacer el trabajo
que tú y yo no podemos. Hermano, hermana, tú que has tenido fe, tú que has nacido de nuevo, puedes vivir en obediencia a Dios, porque el Espíritu que te habilita para ver su reino, para conocerlo, para escucharlo, ya habita en ti. Vivir una vida en obediencia a Dios es resultado de la fe. No es nuestro propio mérito y no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. La obediencia es producida por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros nos habilita para poder obedecerlo. Y tal vez te preguntes, entonces, si la obediencia es producida por Dios, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer su señorío. Necesitamos tener temor de Dios. Tener temor de Dios no significa vivir en miedo, significa reconocer que Él es la autoridad suprema y absoluta del universo, porque Él es el creador, Él es el que ha creado todo lo que vemos y también lo que no vemos. Por lo tanto, el poder es suyo y el control está en Él. Tener temor de Dios es tenerle respeto, admiración y sumisión, tal como lo dice en Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. Tú eres el Altísimo. Tú estás por encima de todas las cosas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer su señorío. Lo segundo que necesitamos es su revelación. ¿Cómo puedo obedecer a Dios si no lo conozco? ¿Cómo puedo escuchar su voz si no sé cómo habla, no sé cómo piensa? Su revelación la obtenemos a través de leer su palabra. Cuando nosotros leemos su santa palabra, Dios se revela a nosotros. Dios nos da a conocer quién es Él, cómo piensa y qué cosas quiere para nosotros. Él nos dice, búscame y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Cuando venimos a la palabra con un corazón de Señor, quiero conocerte, muéstrate a mí, por favor. Él sin duda se revela a nosotros. Entonces necesitamos conocerlo para poder escuchar su voz. Y Dios nos habla no solo a través de su palabra, no solo a través de la oración, pero también a través de personas como nuestros pastores, nuestros padres, nuestros hermanos en Cristo. Entonces, si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos cómo piensa, cómo habla, no vamos a poder identificar su voz cuando Él nos hable a través de otros medios. Por lo tanto, conocer a Dios va a hacer que nosotros podamos identificar su voz y escucharla y poder obedecerla. Entonces necesitamos reconocer su señorío, su revelación, y lo tercero que necesitamos es decisión. Dios nunca nos va a obligar a obedecerlo. Él nos ha dado libre albedrío para que nuestro amor por Él sea una decisión genuina. Porque si nosotros hubiéramos sido programados como máquinas para obedecer y amar a Dios, entonces nuestro amor por Él no sería genuino, sería impuesto. Y lo que Dios quiere es que lo amemos de verdad, que nuestro amor por Él sea una decisión que tomemos desde esta libertad que Él nos ha dado. Entonces esta decisión, este anhelo de quiero obedecer a Dios, no es una obligación impuesta, es una decisión que tomamos por agradecimiento, desde la gratitud que le tenemos a Dios por lo bueno y lo misericordioso que ha sido. La obediencia es producida por Dios como resultado de la fe. No la hacemos nosotros en nuestra propia fuerza, pero la decisión de someternos a su autoridad, someternos a su liderazgo, es una decisión que nosotros debemos tomar. La decisión de escucharlo a Él, de obedecerlo a Él sobre todas las demás voces que hay en el mundo. Y esta decisión no es de una vez, no la tomamos una vez en la vida, sino todos los días tenemos que decidir escucharlo a Él, obedecerlo a Él. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Una vez más, entréguense a Dios como respuesta a lo bueno que Él ha sido con ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Algo que llama mi atención en esta exhortación es que Pablo nos está diciendo que nos entreguemos como sacrificio vivo y santo. Nos está diciendo que seamos santos. Esa misma exhortación la hizo Dios a su pueblo en el libro de Levítico. Se reveló a ellos y les dio sus mandamientos. Y empezó a decir, estas cosas me gustan, estas no me gustan, hagan este tipo de prácticas, estas no las hagan. Y entre eso les dijo en Levítico 11:44, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo.
Dios nos está diciendo, sean santos porque yo soy el Señor su Dios que es santo. Lo que yo pienso que es ser santo es ser puro, intachable, tener esa obediencia perfecta que Jesús tuvo para el Padre. Y la verdad es que suena algo como muy difícil de obtener. Ser santos nosotros, cuando somos simples humanos que nos equivocamos muchas veces, ¿cómo podemos ser santos? Y la respuesta está en el mismo libro, en Levítico 28. Dios dice, guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. De la misma manera que la obediencia no la producimos nosotros por nuestra propia fuerza, la santidad que Dios quiere que tengamos, Él nos la da, Él la produce en nosotros. Yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces eso significa que Dios ya me hizo santo, yo soy santo justo ahora. No necesariamente. La manera en la que yo lo entiendo es esta. Hay 3 sucesos importantes en la vida de todo creyente. La primera es la justificación, en la que fuimos librados del castigo del pecado. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, a través del derramamiento de su sangre, nosotros fuimos perdonados por nuestros pecados. El segundo momento, que es en el que estamos ahora, es la santificación. En la santificación estamos siendo librados del poder del pecado, el poder que el pecado tiene en nosotros. Jesús venció la muerte, Jesús venció al pecado y al enemigo. Su espíritu vive en nosotros. Por lo tanto, este proceso de santificación consiste en que su espíritu nos ayuda a que día a día resistamos al pecado y ya no tenga poder sobre nosotros. El tercer suceso importante en la vida de todo creyente es la glorificación, es el futuro, en el que seremos librados de la presencia del pecado. Cuando dejemos este mundo o cuando Jesús regrese a la tierra, su segunda venida, lo que pase primero, vamos a ser librados de la presencia del pecado, vamos a ser llevados con Él y compartir de la gloria de Cristo. Vamos a vivir en la presencia eterna de Dios en la Jerusalén celestial. Pero ese es el futuro. Por ahora regresemos a el presente. Estamos en el proceso de santificación. ¿Y por qué Dios quiere que seamos santos? Puedo pensar en 2 razones. La primera es, Dios quiere que seamos santos porque somos su pueblo y como pueblo de Dios debemos de reflejar la naturaleza de aquel que habita en nosotros. Por un ejemplo, una persona que le guste el fútbol y le vaya al Toluca, ¿no? Se pone la playa del Toluca, entonces cuando alguien lo ve en la calle o en el estadio, donde sea, lo identifica, lo ve y dice, esa persona pertenece a la comunidad del Toluca, esa persona es un seguidor del Toluca. Lo mismo debería de pasar con nosotros. Cuando nos ponemos la camiseta de la santidad, de la obediencia, deberíamos de representar a Dios y entonces cuando alguien nos vea en la calle, en donde sea, nos reconozca como hijos de Dios. La segunda razón por la que Dios quiere que seamos santos está en Hebreos 12:14 y dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Razón muy importante. Tú quieres ver a Dios, yo también quiero verlo. Entonces, busquemos esa santidad, busquemos esa obediencia perfecta. ¿Y cómo se ve una vida en obediencia? ¿Cómo podemos vivir una vida en santidad? Pues imitando a Dios, imitando a Jesús que es santo. Jesús señaló cuáles son los mandamientos más importantes de los cuales derivan todos los demás. En Mateo 22, del 37 al 39. El primer mandamiento, el más importante de todos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo, igual de importante, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vivir una vida en obediencia significa imitar a Dios en su amor y en su humildad. Y cuando tú vives en obediencia, te transformas y sin duda empieza a transformarse también el entorno en el que estás. Recordemos la encomienda que Jesús nos ha dejado, la gran encomienda. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Vayan y hagan discípulos. La primera parte de la encomienda es contarle a las personas la buena noticia acerca de Cristo. La segunda parte dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Entonces, mi responsabilidad como cristiano no es solo informar sobre las buenas noticias, sino también enseñarles a los nuevos discípulos a obedecer. La mejor manera de enseñar algo es a través del ejemplo. Entonces, cuando tú vives una vida en obediencia, estás enseñando a los demás a cómo hacerlo.
a través de la forma en la que tú vives, en la que tú hablas, en la forma en la que amas, en la que sirves. De esa manera estás siendo un ejemplo a través del cual otros nuevos discípulos pueden aprender cómo obedecer a Dios, cómo vivir esta vida de obediencia, de santidad, hecha posible a través del Espíritu de Dios que te habilita. Tomemos la decisión firme de escuchar la voz de Dios, de obedecerlo a Él sobre todas las demás voces que puedan llegar a nosotros. No te olvides que tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz de este mundo. Vayamos y llevemos a cabo la encomienda que Jesús nos ha dejado. Hagamos discípulos y enseñémosles a obedecer a través de nuestro ejemplo. Me gustaría terminar con una oración, si gustas acompañarme. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Muchas gracias por tu amor incondicional e infinito. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por liberarnos a través de la hermosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, muchas gracias por la presencia santificadora de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te pido por favor que nos habilites para que vivamos vidas que te glorifiquen, vidas que te agraden y levanten tu nombre en alto, Señor. Que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Te amamos y te adoramos por siempre en el hermoso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y nos vemos pronto. Primero Dios.